La muerte de Lisa, el café humeante, ya estaba derramado en el suelo, una mancha oscura y expansiva que profanaba las baldosas inmaculadas del pasillo en el piso 13, y Liza respiraba con dificultad. Con el vaso de cartón vacío aún temblando entre sus dedos fríos, el eco del golpe contra el suelo acababa de extinguirse, dejando tras de sí un silencio espeso, casi asfixiante, frente a ella. La escena cobró una quietud escalofriante. Era el momento de la advertencia. El conserje no se altera. Se apoya en su trapeador, con las manos callosas descansando sobre el mango de madera, y la mira fijamente a los ojos. No hay sorpresa en su rostro surcado de arrugas, ni molestia por el líquido que ensucia su pasillo recién pulido. Solo hay una calma profunda y terrible. Hay manchas que no salen con agua. Señorita Eliza, murmuró el hombre, con una voz grave que parecía resonar desde las entrañas del edificio. Y hay lugares donde los vivos no deberían buscar respuestas después de la medianoche. Eliza tragó saliva, incapaz de apartar la mirada de esos ojos oscuros que parecían saber demasiado. Capítulo I. Las horas muertas. Eliza era auditora, y su trabajo consistía en encontrar lo que otros querían ocultar. Esa noche se había quedado sola en las oficinas de la corporación Vanguard, decidida a desentrañar el desvío de fondos que había detectado en las cuentas del último trimestre, pero lo que comenzó como una investigación financiera se había transformado en una pesadilla corporativa. Había encontrado nombres encriptados, coordenadas extrañas y, lo más inquietante, registros de empleados que habían desaparecido del sistema sin dejar rastro. El derrame del café había sido un accidente fruto del pánico. Minutos antes, mientras revisaba los archivos en la oficina del director, había escuchado el sonido inconfundible de la puerta principal cerrándose con llave. Alguien la había encerrado. Tras la críptica advertencia, el conserje sumergió el trapeador en la cubeta y comenzó a limpiar el café derramado con movimientos lentos y metódicos. Y Liza retrocedió un paso. ¿Quién cerró la puerta de cristal?, preguntó ella, intentando mantener la voz firme. Necesito salir. El conserje no detuvo su labor rítmica. Las puertas de Vanguard se cierran solas cuando detectan que alguien ha visto demasiado. Yo solo limpio lo que queda atrás. Capítulo 2. El laberinto de cristal. Ignorando el frío que le recorría la espalda, Eliza dio media vuelta y corrió hacia los ascensores. Pulsó el botón de llamada una y otra vez, pero las luces de los paneles estaban apagadas. El edificio entero parecía haber entrado en un modo de letargo, o peor aún, de cacería. Las luces fluorescentes del pasillo comenzaron a parpadear, emitiendo un zumbido eléctrico que ponía los nervios de punta. Las sombras se alargaban, deformando las siluetas de los escritorios vacíos y las fotocopiadoras. Eliza sacó su teléfono móvil. No había señal. Estaba completamente aislada en una caja de cristal y acero a 50 metros de altura. Decidió buscar las escaleras de emergencia. Mientras avanzaba por los cubículos, el sonido de su propia respiración le parecía ensordecedor. De repente, escuchó un ruido distinto. No era el trapeador del conserje. Era el sonido de unos zapatos de suela dura caminando por el pasillo paralelo. Un paso seguro, implacable, se agachó detrás del escritorio de la secretaria de dirección, abrazando su portátil contra el pecho. En la pantalla de su mente volvía a reproducirse la escena del pasillo, el café derramado, la mirada inamovible del conserje. Él lo sabía. Él sabía lo que habitaba en este edificio cuando las luces se apagaban. Capítulo 3. El archivo 0. Los pasos se detuvieron justo al otro lado del pasillo. Eliza asomó apenas los ojos. Por encima de la madera del escritorio, vio una figura alta, vestida con un traje impecable, pero su rostro estaba oculto en la penumbra. La figura levantó una mano y, con un chasquido mecánico, las luces de todo el sector se apagaron por completo. A oscuras, el único resplandor provenía de los enormes ventanales que daban a la ciudad dormida. Eliza sabía que, si se quedaba allí, la encontrarían, cateo o por el suelo, guiándose por la memoria del plano de la oficina. Hasta llegar a la puerta de las escaleras de emergencia, empujó la barra de metal. Estaba trabada. Presa del pánico, recordó los documentos que había descargado. El archivo 0 mencionaba un subnivel que no aparecía en los planos del ascensor, un lugar donde se archivaban los problemas de la empresa. La corporación no solo lavaba dinero, borraba personas. De repente, una mano enguantada se cerró sobre su hombro. Eliza gritó y se giró violentamente, golpeando con su portátil. El golpe conectó con algo sólido. La figura del traje retrocedió un paso, dándole a Eliza el segundo exacto que necesitaba para correr. Capítulo I. El precio de la verdad. Corrió a ciegas hacia el ala oeste, la única zona que aún conservaba la tenue luz de las lámparas de emergencia. Sus pulmones ardían. Llegó al pasillo principal, el mismo donde había dejado caer su vaso de cartón. El suelo estaba impecable, no quedaba ni rastro del café derramado, pero el conserje seguía allí, apoyado en su trapeador, exactamente en la misma posición, como si fuera una estatua de mármol, esperando el inevitable desenlace. Le dije que hay puertas que no se pueden cerrar, repitió él, su voz carente de cualquier emoción humana. Eliza corrió hacia él. Ayúdeme. Tienen las llaves.
Trabaron las salidas. El conserje la miró fijamente a los ojos, con esa misma intensidad perturbadora del principio. Mi trabajo es mantener este lugar limpio, señorita. De cualquier tipo de desorden, la figura del traje apareció al final del pasillo. Ya no caminaba. Avanzaba con una rapidez antinatural. Y Liza comprendió entonces, con una claridad aterradora, que el conserje no era un empleado de mantenimiento. Era el centinela. La advertencia no había sido un consejo, había sido una sentencia, y Liza retrocedió hasta chocar contra los inmensos ventanales de cristal, detrás de ella. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas. Delante de ella, la oscuridad de Vanguard se cernía para devorarla. La figura del traje se abalanzó. Hubo un estruendo sordo, el sonido del cristal crujiendo bajo una presión inmensa, y luego, el abismo, el epílogo, el pasillo del piso 13 volvió a quedar en un silencio absoluto. El viento helado de la madrugada entraba silbando por el inmenso ventanal destrozado, agitando los papeles sobre los escritorios cercanos. El conserje caminó lentamente hacia el hueco en el cristal. Miró hacia abajo, a la calle 50 metros más abajo, donde se empezaban a escuchar a lo lejos las primeras sirenas. No suspiró, no se alteró, se dio la vuelta, caminó hacia su cubeta, sumergió el trapeador y comenzó a limpiar los pequeños fragmentos de cristal esparcidos por el suelo. A fin de cuentas, la oficina debía estar impecable para el turno de la mañana.